الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. Buenas tardes. Hoy en la sección de entrevistas profundas que tratamos cada 2 meses en Info Tal Cual, tratar un tema actual que está pasando un día, que es los ataques del ejército de ocupación israelí a Gaza. Hoy invitamos a un joven de Traza, un joven que está especializado en el tema de Palestina. Ha estado 2 veces en territorio palestino, la otra vez en 2010. Ha estado haciendo estudios en Nueva York, trabajó en Ginebra con la ONU. Está preparando su doctorado en la cuestión palestina. Es miembro del Centro de Estudios Históricos Internacionales. Buenas tardes. Hoy en día estamos viviendo un ataque brutal del ejército israelí a Gaza, pero así da claro, es la primera vez que este ataque ha habido a unas condiciones diferentes. Los países árabes que están rodeando a Palestina están viviendo unas situaciones difíciles. Por ejemplo, el Estado nacionalista de Siria hoy en día está en una guerra civil sin fin. El gran hermano Egipto está viviendo sus problemas interiores. Tú personalmente, como un especialista en el caso, ¿en qué marco histórico, político, tú puedes leer este ataque? Bueno, este ataque yo creo que es la continuación ya de unas políticas de Israel que vienen produciéndose, yo diría que desde su creación. Lo que llamamos la Nakba palestina, el desastre palestino, fue una limpieza étnica que no acabó en el año 48 ni en el año 49, sino que siguió y continúa hoy en día. Los ataques en Gaza en 2008 o los que estamos viviendo hoy
forman parte de esa política de limpieza étnica que Israel lleva más de 60 años aplicando sobre la población palestina que vive dentro de la Palestina histórica de 48. Entonces es una continuación. Hay muchos que están pensando que lo que está pasando hoy en Gaza es una cosa planteada desde que empezó la revuelta árabe, ¿no? Hoy en día Israel se encuentra con una ocasión que no se va a repetir. Una Siria destruida, en Egipto en problemas, en Yemen en guerra, en Libia en guerra, unos países árabes en desarticulación. Entonces, ¿no piensas que hoy en día Israel se va mucho más allá de lo que está ocurriendo hoy? Sí que es verdad que la zona en Israel, o sea, toda la zona del Próximo Oriente está en un cambio profundo de las relaciones internacionales, es decir, lo que vemos que se produce ahí es el ejemplo de una crisis global en las relaciones internacionales, donde lo que se muestra es que no las relaciones internacionales en un sentido clásico, fruto del Pacto de Westfalia en 1640, eso entró en crisis ya en el año 91 después de la Unión Soviética, y lo que se produce en la región es una crisis posterior a eso, ¿no? Es decir, toda la región, cómo se está reconfigurando la geopolítica en Oriente Próximo, es un ejemplo de eso. Los estados ya no tienen el peso que tenían antes, y en el caso concreto de la crisis con Israel, yo creo que por una parte sí que es verdad que Israel puede aprovechar de no tener, de vivir en un contexto en países desestructurados o fallidos, es decir, que no nos encontramos en un Irak totalmente destruido, en que ya no existe ya propiamente un Estado, en la Siria donde está en la guerra civil, donde el Estado ya no es un recurso principal de poder, sino lo que hay al final es una desestructuración, ¿no? Y una desestructuración de lo que fueron Sykes-Picot en esos dos países, que veremos cómo se produce, cómo avanza esta situación. Israel, por otra parte, eso lo puede aprovechar, pero por otra parte es un peligro añadido por ellos. Es verdad que con una Siria fuerte y un Irak fuerte se podía ver amenazada por fuerzas clásicas de Estado, pero la verdad es que ni en los ataques de 2008, que no se habían producido las revueltas árabes, y Siria estaba gobernada por una dictadura, las dictaduras árabes al final la cuestión palestina siempre la habían utilizado para cuestiones internas y para justificar sus regímenes autoritarios y pues reprimir también a las propias poblaciones, por las que también se revoltaron contra sus propios gobernantes, era porque se dieron cuenta y empezaron a ver que esa instrumentalización de la causa palestina también estaba en su contra, ¿no? Y aquí es muy importante distinguir entre lo que era la sociedad, las poblaciones árabes que se levantaron y se levantan contra sus dictadores, y las políticas que estos dictadores estaban llevando a término, que no en ningún caso significaron una ayuda directa, al menos en los últimos años, a la población palestina. El caso de los ataques en 2008 a Gaza es un ejemplo muy claro. Más de 100 muertos y 700 heridos en Gaza. Ahora mismo acaba de entrar, que son caníbales en este número, ¿no? Ayer Bin Ki-moon condenó a Hamas más que a Israel. Los países occidentales también. Estados Unidos ha seguido su línea apoyando a Israel y condenando a Hamas. ¿Cómo puedes leer esa drama? Por ejemplo, personalmente yo no puedo leerla con números. Hay 100 muertos en Gaza y hay 15 heridos en Israel. 15 heridos, ninguno está en una situación grave, ¿no? Condenan más a Gaza y a los palestinos que Israel. Esto es una lectura siempre que en la comunidad internacional es muy difícil de cambiar y que sigue en un viejo paradigma en que es un conflicto entre dos. Por lo tanto, lo que hace siempre la comunidad internacional es pues condenar todos los ataques como si fueran dos partes iguales, y lo que vemos, como tú muy bien has dicho en las cifras, es que no se trata de dos partes iguales, sino que aquí hay un ocupante y un ocupado,
hay una gente que la tienen sitiada y la tienen como en condiciones infrahumanas, y que aunque Ban Ki-moon al final es una opinión es casi una opinión dictada, ¿no?, por el Consejo de Seguridad y sobre todo por estas reuniones que siempre intentarán pues poner al mismo plano las dos facciones, pero las organizaciones de Naciones Unidas en la zona, como es la UNRWA, está condenando deliberadamente pues, que los ataques son una violación del derecho humanitario internacional, que aquí lo que está haciendo Israel son crímenes de guerra, y están apuntando como no se puede bombardear indiscriminadamente a una población por unos ataques de Hamas. Si leemos los informes de los últimos ataques que se hicieron a Gaza en 2008, que hay un paralelismo y son muy similares, al final la comunidad internacional lo que condenó, lo único para lo que condenaba Hamas era porque sus cohetes van indiscriminadamente, no se sabe dónde van, entonces eso se considera también una vulneración si nos movemos siempre hemos de entender que estas organizaciones se mueven en el ámbito del derecho internacional y estas pequeñas cosas pues las condenan por eso. Tanto en Hamas es porque vivimos aún en un paradigma viejo del conflicto en que es una guerra o es un conflicto armado entre dos actores, palestinos e Israel, y lo que intentas hacer, yo creo que ese paradigma hace tiempo ya que se está rompiendo y que estamos entrando en la sociedad civil, tanto a nivel internacional como allí, está entendiendo que esto se trata, no es un conflicto entre dos estados, sino es un estado que tiene a la población bajo su control en condiciones infrahumanas. Hoy en día Israel quiere convencer a los países occidentales, a Estados Unidos, a Naciones Unidas, que el problema está en la organización islamista Hamas y no está en el pueblo palestino. Hace 4 meses Egipto ha puesto, Egipto, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes han puesto Hamas en la lista de las organizaciones terroristas, ¿no? ¿Tú no piensas que todo este contexto ayuda a Israel, o hay un objetivo claro a nivel internacional de acabar con esta organización? A boicotear y poner fin a todo un proceso de reconciliación entre los grupos políticos palestinos y como muy bien se sabe, también poner a Hamas en una encrucijada, ¿no?, para que responda de una forma, o por los grupos más radicalizados dentro de Hamas o sus brazos armados, respondan y poder dar otra imagen al mundo. Yo creo que eso hace tiempo que no lo consiguió. Hamas, desde el 2000, desde que se presentan unas elecciones legislativas, la opinión pública internacional ve lo que está pasando en Gaza, y por mucha propaganda que puedan tener sobre ciertos misiles cayendo, bueno, no son ni misiles porque son cohetes que caen y que no producen muchas veces ni heridos. Los heridos que producen Israel se debe identificar que son de ingresos por estrés, no son heridos ni de balas ni de metrallas, sino que la gran mayoría son por estrés. La sociedad mundial se da cuenta. Una cosa es que se intente criminalizar y romper ese proceso de reconciliación que hubo entre las facciones palestinas, porque Israel nunca no está dispuesto a unas negociaciones de paz. ¿Tú confías, entonces, hablamos de paz, tú confías en una situación de paz en el contexto de dos estados que conviven y intercambian relaciones políticas, económicas y sociales? Hoy en día la solución de los dos estados políticamente está muerta. Sobre el territorio es evidente, la creación de los estados allí se convierte en una tarea complicadísima, y lo que está viendo por parte de la sociedad civil palestina es un cambio de paradigma también en la forma de entender el conflicto y en la forma de buscar soluciones a este conflicto. يا أرض الدين كل كتاب وأيادين ومكتوب ليوم الدين.
repente el conflicto allí en la zona, o quizás es que no estaba muerto nunca, se pregunta por qué ahora vuelve a estallar allí el fuego. ¿Qué es lo que lo provoca? Allí no, el conflicto nunca deja de estar activo, lleva 60 años, las políticas de ocupación continúan, Gaza vive desde el 2006 en un bloqueo constante, o sea, los ataques lo que hacen es agravar una situación de crisis humanitaria que ya viene producida por un Israel que bloquea toda la entrada de recursos, de alimentos, y esa es una población que vive pues en una crisis humanitaria constante, en una cárcel al aire libre, que es la cárcel más grande del mundo, ¿no? Es decir, es una cárcel al aire libre. ¿Por qué estos ataques ahora? La primera, lo comentábamos ya, es el boicotear también el proceso de reconciliación entre Hamas y al Fatah, y esta es una de las razones por las que Israel decide atacar indiscriminada. Otra razón, a veces hace falta mirar un poco la política interna israelí para entender estos ataques. Muchas veces no responden ni a una voluntad de Israel internacional, sino a una voluntad al final casi electoralista israelí. Y Israel busca con eso pues deslegitimar Hamas, volver a poner contra las cuerdas a un Hamas y mostrar a su propia población, no al resto del mundo, que con Hamas no se puede negociar, y sobre todo también crear un estado de alerta, pánico entre la propia población israelí, ¿no? La propia población israelí de alguna forma también vive este conflicto como es una parte que vive bajo un régimen que le ha enseñado desde pequeño, enseña a los niños a odiar a la población árabe o a los palestinos, etcétera, ¿no? Y también hay una cuestión interna de cómo buscar las partes más radicalizadas que sigan dando soporte a un gobierno que siempre pactará y siempre ha estado situado en el nacionalismo, en el sionismo más radical, ¿no? Aquí el objetivo o la excusa parece aplastar a Hamas. Sí, el objetivo principal es acabar con Hamas, pero no solo eso, sino que aparte de destruir, aparte de intentar acabar con infraestructuras de Hamas, yo sigo pensando que ahí hay una voluntad de exterminar a una población, es decir, la limpieza étnica continúa, y eso es una forma de limpieza étnica. A mí lo que me gustaría es que empezara a haber estudios por parte de la gente del derecho internacional, que cuando esa población ya no puede ni salir ni ser expulsada hacia otras partes porque está encerrada en esa población y tú matas indiscriminadamente a esa población, eso podría entrar en lo que se llaman crímenes de genocidio, y por lo tanto se tendría que estudiar si eso ya responde más a políticas directamente genocidas en la zona. Hablamos de un número de muertes bastante elevado a día de hoy, hablamos de 100 muertes, 35 de los cuales son niños, y aquí empieza a ver que no pueden ni salir ni tal. La UNRWA está alojando, si hay una invasión terrestre, espera pues más de 50.000 desplazados internos en un territorio muy pequeño. Para que nos hagamos una idea, Gaza tiene un poco es como aquí el Maresma, por decirlo bien, pues imaginamos un Maresma con 1.800.000 palestinos viviendo dentro y que son continuamente bombardeados indiscriminadamente. Aquí seguimos hablando de la limpieza étnica que se lleva años desarrollando, pero yo creo que los especialistas en derecho internacional se tendrían que empezar a pronunciar si podemos hablar o no de crímenes muchísimo más graves. Se vende internacionalmente una imagen de es un fuego cruzado, las dos partes se están atacando entre sí. Lo cierto es que contamos el número de víctimas y las víctimas son palestinas, israelíes no. Entonces, ¿qué amenaza real supone el pueblo palestino y su armamento para Israel, ya que se intenta vender como una defensa de Israel y no como un ataque? La amenaza yo diría que es irrisoria, o sea que propiamente Palestina no tiene ningún tipo de ejército, tiene una cierta policía que se creó en la ley de los
de los acuerdos de Oslo y de la creación de la Autoridad Nacional Palestina, porque Israel responsabilizó al Fatah y a la Autoridad Nacional Palestina de la seguridad también de Israel adentro, y la Autoridad Nacional Palestina y sus grupos políticos aceptaron también ese compromiso. La amenaza que Israel justifica es de grupos armados que no están controlados, pueden ser facciones armadas del Hamas o del Fatah, pero que tienen funcionamientos a veces bastante autónomos, y que realmente la potencia es de grupos pequeñísimos con poquísimos recursos, y que todo el armamento que llega, que son 4 cohetes de magnitudes puede haber ciertas cosas que alcancen un poco más lejos, pero nunca con direcciones asistidas ni con capacidad de destrucción. O sea que la amenaza no es real, es responder ante un grupo que practica la resistencia armada de una forma descaradamente desproporcionada, y eso, cuando eso se le llama castigo colectivo, y esto es un crimen de guerra. Por lo tanto, no tiene ningún sentido hablar de dos partes iguales, ni hablar de autodefensa de Israel. Bueno, vemos que la situación, si no se le pone un remedio, el pueblo palestino corre el riesgo de desaparecer o de quedarse en más minoría aún de lo que está ahora. Entonces, internacionalmente, ¿qué se puede hacer? ¿Tiene que intervenir Estados Unidos? ¿Tiene que intervenir la ONU, la Unión Europea o quién? Las grandes potencias difícilmente intervendrán. Estados Unidos Israel sigue siendo un aliado clave de Estados Unidos en la región, pero sí que internacionalmente las resoluciones internacionales ponen las bases para una solución. Puede ser viable o no, yo creo que hoy ya no lo es, que es una solución de 2 estados. Eso está perfectamente dibujado, está perfectamente estipulado en resoluciones en el Consejo de Seguridad, en 20 años de conversaciones que se han puesto mapas sobre la mesa, y está perfectamente dibujado. El problema es si realmente Israel está dispuesto a ceder y a crear un Estado palestino. Creo que hoy ya no. La respuesta internacional la han dado tanto organizaciones, el relator especial de los derechos humanos, por ejemplo, ha dado varias consignas en ese sentido, y sobre todo lo que el GRID, ¿no? O sea, la sociedad civil palestina ha puesto otra vía de solución en la que sirve para presionar, y son 3 demandas básicas. Con lo que piden es el retorno de los refugiados, que se cumpla la resolución 194 de Naciones Unidas, el fin de la ocupación e igualdad de derechos para los palestinos que viven dentro de Israel. Para ese llamamiento es un llamamiento a que toda la comunidad internacional haga un boicot, sancione y desinvierta en Israel, para que se cumplen para presionar a Israel y cumpla estos 3 requisitos. Esto es un cambio de paradigma. La sociedad civil, yo creo que con esta iniciativa la sociedad civil palestina deja de pedir directamente o luchar, poner en el primer punto de la lucha la autodeterminación, sino que empieza a poner la justicia y los derechos. Esto es muy importante porque hay un cambio de paradigma importante del conflicto, que lo dejamos de ver como un conflicto territorial, que es una cuestión de territorio, para verlo como un conflicto de justicia y derechos, que es lo que realmente, que desde el año 48 es el conflicto entre Palestina y Israel. Respecto al boicot del que me hablabas, es un movimiento internacional y cuenta con apoyo incluso aquí en Cataluña. ¿Hasta qué punto puede ser efectivo que se haga un boicot a Israel internacional? ¿O hasta qué punto se está dispuesto a hacer ese boicot? Esto es un llamamiento de la sociedad civil palestina que es adoptado por muchísimas organizaciones internacionales, y parte un poco de la idea de que lo que está sucediendo, sobre todo en Cisjordania, es una situación de apartheid. En Gaza también, pero Gaza, además de una apartheid, ya como hemos dicho, es una voluntad ya de exterminar a la población de una forma bastante indiscriminada. En Cisjordania hay también una situación de apartheid, es población que vive en ciudades encerradas y donde la movilidad es muy difícil, y viven clausurados allí.
y por lo tanto un poco se coge de referente lo que fue la lucha contra la apartheid en Sudáfrica, y en Sudáfrica la efectividad que tuvo toda la campaña del boicot, sanciones y desinversiones es lo que acabó también pues, poniendo fin a esa situación en Sudáfrica. Un poco lo que hace es reflejarse en esa situación y hacer un llamamiento para el boicot, las sanciones y desinversiones. Eso está teniendo mucha repercusión, mucha más de lo que nos dice la prensa general, es decir, numerosas instituciones en Estados Unidos han empezado a plantearlo y ya han empezado a hacer efectivas desinversiones contra grandes empresas que están en Israel, excluir, y cada vez más, sobre todo en relación a los productos que vienen de colonias, hay un rechazo cada vez mayor. También en el boicot académico, en Inglaterra, en el Reino Unido ha habido mucha presión por parte de investigadores, grupos de investigación que están rompiendo relaciones, y Israel a eso le está presionando. Israel hay dos cosas principalmente que le preocupan. Una es la economía, es decir, si cada vez la sociedad civil está más mundial, todo el mundo está más en contra, eso le repercute económicamente, porque puede repercutir también al final en unos acuerdos Estados Unidos-Israel, que la propia sociedad civil de Estados Unidos dé presión a sus gobernantes para que dejen de ayudar a Israel, y esto en ciertas situaciones no estamos ahí, pero puede llegar a suceder. Y la segunda cuestión que le preocupa es la rendición de cuentas, es decir, que una comunidad internacional empiece también, pues, a través de los mecanismos del derecho internacional, a juzgar y a rendir cuentas con los crímenes de guerra crímenes de apartheid, etcétera, que Israel está llevando a cabo contra la población palestina. En el caso de Cataluña, por ejemplo, han vivido polémicas en el pasado en cuanto a visitas de Artur Mas y una delegación que la acompañó, y mucha gente echa de menos un posicionamiento más claro. De hecho, está habiendo manifestaciones en Barcelona para que el Govern de la Generalitat se posicione claramente contra Israel y lo que está haciendo. ¿Cómo valoras tú la posición de Artur Mas y Convergencia y Unió? Yo creo que Convergencia y Unió, la derecha catalana, siempre se ha reflejado mucho en el nacionalismo ese judío de un pueblo, se ha reflejado mucho en el sionismo, y entonces ellos siempre han justificado la mayoría de políticas de Israel. No es nada nuevo, sino que a la que han entrado a gobernar han decidido desarrollar una serie de pactos con el Estado, porque al final es su modelo de Estado, y es un modelo pues de nacionalismo que se reproduce un poco aquí. Al final justifican, entienden el conflicto al final como intentan dar una visión del conflicto entre dos partes confrontadas y como una cuestión de dos pueblos que han de estar separados y no pueden convivir, ¿no? Esa es su visión reduccionista, y que sigue entendiendo el conflicto como una cuestión territorial y no como una cuestión de derechos y justicia, que igual que y como tampoco entienden aquí, ¿no? unas políticas que al final acaban, pues, como vemos, que la justicia y los derechos también están bastante igual aquí. ¿Qué le dirías al terrasense, al terrasén, sobre la cuestión? ¿Qué mensaje quieres transmitirle? Porque muchas veces lo ven de una forma muy lejana, ahí están los árabes estos y no saben muy bien qué pasa, qué ideas claves les dirías para terminar ya la entrevista. Lo que sucede estos días es una vulneración flagrante de los derechos humanos y del derecho internacional, que no nos podemos permitir que en sitios como en Gaza o en el resto del mundo se vulnere de esta forma tan bestial los derechos humanos, que la gente que vive ahí nos han intentado vender toda la visión del Islam, o un choque de civilizaciones entre dos mundos confrontados. Esto no es así. Si tú vas al territorio, ahí es gente normal, que tiene sus familias, que intenta sobrevivir el día a día, y que en su objetivo principal y su lucha diaria más importante no es su objetivo no es aniquilar Israel, no es aniquilar a nadie, sino su lucha, la lucha de los palestinos
su lucha más importante es el vivir día a día, y eso es lo que los convierte realmente en una gente que resiste años y años de ocupación, de vulneración de los derechos humanos, de verse cómo no se pueden mover ni salir, y un poco la lucha de eso significa al final tres razones muy simples, ¿no? Libertad, que se puede tener libertad de movimiento en el mundo, que la gente se pueda mover, que la gente pueda ir de un sitio a otro y tener derechos ahí donde se mueve. Es una cuestión de justicia, porque no puedes vulnerar los derechos sistemáticamente, y lo que debe haber es pues una igualdad reconocida, una reparación de todo, ¿no? De todos los daños causados en estos años, y el retorno, que siempre nos olvidamos. 5 millones de refugiados palestinos que siguen 60 años más tarde sin poder volver allí donde nacieron, sin poder ver a familias que dejaron ahí en el 48, y que hoy se ha de buscar una solución a esta situación. La solución es reconocer el derecho al retorno y que esa gente pueda volver, pueda vivir allí donde quiera y donde pueda construir un futuro con derechos, igualdad y justicia. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على حي